y creo que ahí es donde, aunque parece que falta, qué bueno, porque eso le da vida, ¿no? O sea, yo puedo tener un servicio maravilloso, pero tenemos que darlo a conocer a la comunidad. La comunidad tiene que saber que yo presto esos servicios. Si tenemos ya estas herramientas y estas tecnologías, pues qué mejor que aprovecharlas para poder garantizar y preservar la información a través del tiempo, ¿no? Somos afortunadas de tener gente muy capaz en estas instituciones. Ahí fue donde nos dimos cuenta que estos programas funcionan porque hacen conciencia. Bueno, pues estoy muy contenta de este conversatorio, un conversatorio que nos va a permitir poner al día la situación de cómo están las bibliotecas el día de hoy. Las bibliotecas son muy provocadoras, siempre van hacia adelante, nos van ganando a muchos de los actores del mundo del libro en la toma de decisiones y me parece importante darle visibilidad justo a este trabajo, a este espacio, y hoy nos encontramos en nuestra biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, que lleva el nombre de Ramón Villarreal Pérez, que es parte de nuestra institución y realmente es una belleza que tengamos ya estos espacios amables, cordiales, donde podemos poner a nuestros estudiantes a compartir entre ellos con nuestros libros y nuestras provocaciones de contenidos que día a día ustedes, ¿no?, hacen, digamos, la labor de colocar uno a uno. Son piezas, son semillas, son como estos momentos de permitir que uno vaya encontrando, ¿no?, en estos espacios. Bueno, pues muchísimas gracias. Presento aquí primero a Araceli Vargas García, quien es pues actualmente responsable de la Biblioteca San Jerónimo de la Universidad Intercontinental. Y me parece muy importante que alguien que ha pasado por diferentes actividades de archivo, como es la Secretaría de Educación Pública en el archivo del CEIT, y también estuvo en la Biblioteca México, que perteneció a Conaculta en aquel entonces, y bueno, también tiene por ahí un trabajo de haber estudiado en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, sí, ¿verdad? Archivonomía. Qué interesante término, ¿no? Ahorita me gustaría muchísimo que habláramos de estos términos, porque hay muchos términos dentro del mundo de la biblioteca que los diferencia en cómo actúan en estos espacios, ¿no? Y bueno, pues también estudió después una maestría en innovación educativa, que yo creo que eso permite que también enlace esta función dentro de las bibliotecas, ¿no? También tiene por ahí una publicación sobre la Biblioteca de México José Vasconcelos, la organización, la colección y servicios, una biblioteca muy interesante y muy novedosa. Bueno, pues también tenemos aquí a Verónica, a quien agradezco muchísimo, Soria Ramírez, doctora en bibliotecología y estudios de la información de la UNAM. Este es otro término, ¿no?, que se agrega también al espacio de la biblioteca y que son como informaciones más recientes, ¿no? Como que antes era una biblioteca donde se guardaban los libros, pero de pronto se fue entendiendo el espacio, ¿no?, de la información. Adscrita pues desde 1992 a la Dirección de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información. Y bueno, pues es interesante porque es subdirectora de Servicios Bibliotecarios de la Biblioteca Central de la UNAM desde 2016, es decir, eres la responsable de todo lo que suceda en esos lugares en las últimas décadas, ¿no? Ha sido como muy interesante, ¿no? Pues también coordina dentro de esta Dirección de Bibliotecas de Servicios Digitales un programa de apoyo de superación docente para bachillerato, ¿no?,
que también tú decías, ¿no? Que también hay ciertos contactos dentro de la biblioteca en la formación, ¿no? No solamente para el uso, ¿no? Y correcto desempeño de las bibliotecas, ¿no? Bueno, pues ha pasado por comités, eventos, foros, en fin, ya nos irás platicando a lo largo de tu presentación. Y bueno, pues aquí dice que también es profesora de asignatura, ¿no? Que por eso también la hace docente dentro de la UNAM. José Laguna, pues me da mucho gusto verte aquí conmigo. Nos hemos encontrado pues prácticamente toda una vida en nuestra UAM, ¿no? Y estos, pues tanto Josué como Jesús, ambos también egresados de la UAM, así es que vemos aquí 3 UAMs, uno Ixtapalapa, también Ixtapalapa, yo sí soy Xochimilco, aunque en algún momento, como les platicaba el otro día, tuve el gusto de estar en la UAM Ixtapalapa también trabajando por allá, ¿no? Y bueno, ambos licenciados en computación, ¿no? Es decir, esto es lo que es, ¿no? El acercamiento desde la parte de la computación a los espacios de la información, ¿no? Y ahí es, todo esto que estoy diciendo es provocador, ¿no? De dónde estamos y qué hacemos, ¿no? Y bueno, pues luego estudiaste un diplomado de gestión de calidad y bueno, pues has estado implementando el software y los sitios web para así otorgar soluciones y servicios para la recuperación de recursos documentales en distintos formatos. Y junto con Jesús Esteban, que también es licenciado en computación, un poquito más joven que nosotros, sí. Que bueno, pues cuenta con 4 años de experiencia en el desarrollo también de esta implementación y que su mirada joven, ¿no? Y con este conversatorio, pues vamos a unir y hacer entender lo complejo que es una biblioteca. Asimismo, bueno, pues Josué ha participado pues en el desarrollo de la biblioteca digital de la UAM, que es para nosotros ya algo fundamental y que durante la pandemia sabemos que este tipo de recursos digitales son los que nos permitieron ir hacia adelante. Y bueno, además también Jesús pues es el responsable de la sección del archivo histórico de la biblioteca, ¿no? Algo que es fundamental en nuestra institución, que tengamos un archivo de nuestra unidad Xochimilco en particular, donde recuperamos y tenemos nuestra historia, ¿no? Como unidad Xochimilco. Bueno, pues antes que nada, pues me gustaría muchísimo que Verónica, pues un poco nos platicaras, ¿no? Este asunto de una biblioteca que para todos, pues es muy central, ¿no? Que tiene toda una historia y es la historia lo que permite que una universidad pueda presentar estas posibilidades. Entonces, después de haber tomado la palabra largamente, te la concedo. Adelante. Gracias, un gusto estar con ustedes, Sofía. Biblioteca Central, ¿qué es Biblioteca Central? Bueno, es el edificio más icónico de la universidad, de nuestra Universidad Nacional. Es un hermoso edificio recubierto de murales que se llama Representación Histórica de la Cultura, ese hermoso mural que nos recubre. Son 16,000 metros cuadrados de mural, de piedras traídas de todo el país. Entonces, tiene 66 años de servicio, al servicio de la comunidad de esta Biblioteca Central. Como bien dijiste, durante el periodo de la pandemia nos reinventamos. Los bibliotecarios, bibliotecólogos, tenemos la habilidad de reinventarnos, de estar un pasito adelante y desarrollamos una serie de servicios que hicieron que la biblioteca siempre estuviera acompañando a nuestro usuario. Nunca se sintió solo, siempre estuvimos ahí y aquellos que no estaban, desarrollamos servicios para traerlos. Eso es lo importante de estas bibliotecas, de nuestras bibliotecas en colectivo, ¿no? O sea, es de no perder nuestra función social, acercarnos a la comunidad, retenerla y desarrollar una gama de servicios para apoyarles en su trayectoria académica y en su aprendizaje a lo largo de la vida. Araceli, biblioteca y cultura, ¿no? Un término que nos acaba de sumar ahorita Verónica, ¿no? Finalmente todos los actores que están al interior de una biblioteca contribuyen en la construcción de una cultura. ¿Cómo ves ahora que estás tú a cargo de esta biblioteca San Jerónimo, ¿no? El desarrollo de una cultura para los universitarios? Bueno, nada más quiero aclarar una partecita. Sí soy responsable, pero nada más del área de consulta, ¿sí? Porque, bueno, pues ya tengo tiempo ahí en esa área
Y sí me ha tocado trabajar esta parte de cómo vamos a hacer cultura en nuestros alumnos para el manejo de la información, ¿sí? El término cultura es muy amplio, ¿no? Pero entonces lo voy a enfocar nada más a lo que es el campo de la biblioteconomía, el campo del manejo de la información. Y sí nos toca formar usuarios a nosotros a través de un programa que se llama Alfabetización Informacional. Este programa nació en 1994 con el maestro Miguel Ángel Sánchez Bedoya y me dijo, Araceli, usted va a ser la responsable de. Dije, maestro, yo no voy a ser responsable de nada porque a mí si hay algo que me aterra es estar en servicios. Pero usted tiene el carisma, ¿no? Dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Está bien. Entonces inicié haciendo este tipo de trabajo con la Facultad de Psicología de la UNAM. Fue una respuesta impresionante. Llegó el momento en que los usuarios asiduos a la biblioteca era psicología. Entonces la biblioteca era para psicología. Ahí fue donde nos dimos cuenta que estos programas funcionan porque hacen conciencia en el alumno, en el uso y manejo de la información. Se dan cuenta los alumnos, tiendo a decir alumnos, pero serían, si estoy hablando de biblioteca, serían mis usuarios, pero en esta biblioteca hacemos esa cuestión de separación del alumno y el usuario, ¿no? Entonces, nuestros alumnos empezaron a llegar, a pedir, a solicitar. Fue emocionante. La biblioteca, ¿de quién es la biblioteca de la UIC? De los psicólogos. Posterior se unieron otras facultades, otras escuelas, fue turismo. Llega turismo y entonces era una cosa verdaderamente hermosa ver cómo los alumnos empiezan a hacer ya uso, empiezan a manejar un lenguaje propio de lo que es la información, empiezan a manejar servicios. Entonces, si la cultura, podemos decir, que ha hecho hincapié, ha hecho mella en estos alumnos, iniciamos con psicología, turismo, se une odontología y posteriormente ya empiezan otras escuelas y voltean a vernos los directores. O sea, ¿qué está pasando allá adentro? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tanta afluencia de este tipo de usuarios? Y entonces así fue como nos hicimos universales en la Universidad Intercontinental. Ya no nada más era una escuela, otra escuela, sino ya empezamos a tener mayor asiduidad y así fue como empezamos a hacer cultura en el uso y manejo de la información a través de un programa de alfabetización. En ese momento era formación de usuarios, ahora por la terminología ya es alfabetización informacional. Qué interesante, y me regreso ahorita un ratito también con Verónica, ¿no? La manera en cómo ciertas bibliotecas nacen y tienen su historia, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Vinculada a una universidad que de pronto también poco a poco fue generando pues ya un capital cultural, histórico, fundamental, a diferencia, ¿no?, de una universidad que de pronto, a partir de otras herramientas, ¿no?, fue uniendo a estas disciplinas, ¿no?, y con otros conceptos, ¿no, Verónica? Sí, en el caso de nosotros, bueno, Biblioteca Central es la biblioteca de servicios de nuestra Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Esa es la que coordina un sistema bibliotecario de más de 136 bibliotecas. Entonces es uno de los sistemas más grandes de este país y también de Latinoamérica. Entonces somos la biblioteca que presta los servicios para una comunidad multidisciplinaria, una comunidad de más de 300,000 alumnos y que también hacemos extensivos nuestros servicios para el resto de la población. Sábados y domingos nosotros prestamos servicios de 8:30 a 21:30 horas, entonces es un horario extendido y a raíz de que nos percatamos que los fines de semana iban adultos acompañados con pequeños, desarrollamos una colección infantil. Entonces ha tenido un giro impresionante ver a pequeños escuchando hora del cuento, presentaciones de libros y algo que mencionabas, compañera, hace un momento, las habilidades informativas. Hacemos actividades para estos pequeños con la colección impresa, colección de consulta, que hagan habilidades informativas. Nosotros le llamamos competencias informativas y digitales, o sea, estamos inmersos en este universo. Tengo que aprender a manejar información, a manejar competencias digitales y algo muy importante, nosotros siempre lo tenemos entrelazado con el uso ético de la información.
O sea, yo tengo que citar, tengo que consultar y tengo que reconocer las aportaciones del otro. Eso es esencial en el programa que desarrolla la universidad. Voy a darle la palabra aquí a Josué, ¿no? Sobre este término de información, ¿no? Alfabetización, información, usuario, biblioteca, en nuestra unidad Xochimilco, que obviamente tiene otras características, ¿no? Es decir, tenemos la UNAM, ¿no? que abarca muchos, pues tiene estas interconexiones, y la UNAM pues es la UNAM, ¿no? Es un mundo, ¿no? La UIC es una universidad precisa con ciertas carreras. Nosotros somos parte de una gran institución también, que tenemos 5 unidades, pero que nuestra unidad tiene una biblioteca y que tiene un trabajo explícito para la unidad Xochimilco y de vinculación para generar este campo universitario que somos toda la UAM. Sí, particularmente, justo como lo dice Sofía, la UAM Xochimilco se distingue con relación a todas las demás instituciones por el sistema modular, ¿no? Que es el sistema que se trabaja aquí en esta unidad y que nos da diferentes objetivos y diferentes visiones con relación a cómo debe de funcionar la biblioteca, ¿no? Nuestra biblioteca no funciona como las demás bibliotecas tradicionales, dado que el sistema modular nos motiva y nos empuja, aunque no nos sentamos esa motivación, al final de cuentas nos empuja, porque las necesidades informacionales de nuestra comunidad son totalmente diferentes y como dice la doctora, pues también esta parte de las competencias, ¿no? Tradicionalmente creo, en la experiencia que tengo dentro de la UAM Xochimilco, hay fuertes deficiencias desde que somos pequeños, ¿no? En ese sentido de la alfabetización y de las competencias. Entonces, sí trabajamos muy fuerte en este sentido con la comunidad universitaria para darles no solo lo que requieren y rodearlos dentro de su formación profesional, ¿no? Estar siempre alrededor de estas personas que están en formación, porque tal vez culturalmente creemos que una biblioteca debe de estar en un espacio, ¿no? O frente a nosotros o a un lado, pero no, la biblioteca de la UAM Xochimilco está siempre alrededor de su comunidad para justamente cobijarlos en estos procesos de formación y tratar de cubrir siempre todas esas necesidades. Entonces sí hemos como evolucionado mucho en ese aspecto. Yo te diría, como usuaria, como estudiante hace mucho tiempo de esta unidad, que la biblioteca en esta unidad sí se siente que es de uno, es decir, la usamos mucho, circulamos mucho en ella, la sentimos muy cercana, no la sentimos lejana. Y ahí, bueno, pues Jesús Esteban, acabas de egresar de la UAM Ixtapalapa y allá tuviste la experiencia con otra biblioteca que también es muy buena, pero tú estudiaste, digo, el pero lo quitamos de ahí, ¿no? Cuestiones de informática. ¿Por qué y cómo finalmente logró la tinta envenenarte para estar en este campo de la biblioteca? Sí, Sofía, sabrás, mi colega José Laguna fue el primer contacto para que yo participara en este grande proyecto. Él se acercó a mí y me dijo, oye, nos interesa tu perfil, queremos invitarte a trabajar con nosotros, y me dio los detalles técnicos que había, ¿no? Y cuando llegué aquí dije, órale, está muy, muy padre, realmente tienen herramientas pues muy, muy útiles para la comunidad, servicios automatizados. Cuando yo era estudiante, debo de confesarte que decía, ¿qué se puede hacer en una biblioteca, no? Porque muchas veces uno desconoce eso, ¿no? ¿Qué de difícil hay? ¿Qué trabajo debe de haber en una biblioteca, no? Pero ya que llegué aquí y vi todos los procesos que conlleva, desde que se adquiere un libro hasta que se procesa, se extrae su información, sus datos, en qué formato se hace, a través de qué sistema, todo lo que hay detrás de ello para que uno pueda buscar en el catálogo que tienen las bibliotecas y pueda ir al lugar donde está ubicado el libro, es una labor impresionante, ¿no? Impresionante, y
y es una serie de conocimientos interdisciplinarios los que se requieren para lograr ese objetivo. Entonces, esa fue la iniciativa que me permitió trabajar en este proyecto. Yo inicié trabajando en el área de automatización. Ahí me empecé a empapar de todo esto que te estoy comentando. Y así como fui avanzando, trabajé un poco en la industria privada, 3 meses, fue muy poco. A los 3 meses fue cuando me contactó mi colega Josué Laguna. Y llegué aquí y me empezaron a comentar los proyectos que había pendientes. Uno de ellos era el repositorio institucional de la Unidad Xochimilco. Me empecé a empapar de todos los procesos automatizados y conforme fui avanzando y aprendiendo todo lo que se desarrolla en una biblioteca y a los conocimientos que me había brindado la unidad de Iztapalapa y las nuevas tecnologías que había aprendido en ese momento, empecé a hacer propuestas de cambios en los diferentes servicios. Y así fue como hemos venido enriqueciendo los servicios automatizados que brinda hasta hoy la biblioteca de la Unidad Xochimilco. Y aquí, Araceli, pues a mí me gustaría en este asunto de la alfabetización, pues un poco colocar cuáles son todos esos actores que podemos encontrar en el mundo de la biblioteca, ¿no? Porque parte de la alfabetización está en identificar todos esos perfiles, ¿no? Que si bibliotecario, que si bibliotecólogo, que si archivista, que si, perdón, no me sé todos los nombres, ¿no? Pero todos tienen una diferencia de acercarse al libro, ¿no? A partir de estar y ser parte de una biblioteca, con ese contacto con el usuario, que al final de cuentas, pues yo le llamaría el lector o el universitario, ¿no? Como que de pronto tenemos estos 3 momentos también, ¿no? El usuario, el lector y el estudiante universitario, ¿no? Bueno, y el universitario en general, porque también están los académicos, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, el proyecto o el programa de alfabetización informacional nos da la oportunidad de acercarnos a todos estos actores. Nos acercamos al docente, nos acercamos al administrativo, nos acercamos a personal propio o exprofeso del área, nos acercamos a muchos actores. En nuestro caso, el principal viene siendo el docente, en nuestro caso como biblioteca universitaria y que está dentro de una institución privada y que para nosotros el usuario, el lector, es importante. Decía uno de los jefes, ¿ven ese chico? Es lector. ¿Ven ese chico? Es usuario. Yo decía, ¿cómo se da cuenta? O sea, ¿cómo puede decir que él es lector y que él es usuario? Dice, porque él nada más viene a hacer uso de los espacios. Y el chico que está de aquel lado hace uso de los servicios. Esa es la diferencia, Araceli. Y yo decía, bueno, entonces si ahorita la pregunta es ¿cómo nos enfrentamos a esos actores? También los docentes, sus necesidades de información, sus necesidades de acercamiento a la información son totalmente diferentes a las necesidades del alumno. El alumno va porque lo obligan. Muy pocos alumnos van por gusto, ¿no? Entonces ahora el docente está tomando la posición, Araceli, ¿qué podemos hacer para que al alumno le dé gusto venir a la biblioteca? Vamos a hablar entonces de bibliotecas digitalizadas. Ahora la biblioteca sale, ya no es necesario que vengas aquí a las instalaciones, ahora vamos a salir. Y entonces hacemos una promoción sobre eso, ¿no? Entonces sale el actor docente, sale el actor académico, o sea, los directores aquí toman un papel muy fuerte, porque para que puedan motivar al docente, pues tiene que ser desde la cabeza, ¿no? Entonces esos son nuestros actores principales. También tenemos externos que hacen uso de la biblioteca, porque en los planes de estudio de nivel CEP hay un apartado en los libros de texto que dice, visita tu biblioteca, la más cercana que quede a tu casa, ¿no? Por eso es que la biblioteca central es linda, porque da ese servicio, ¿no?, a toda esa comunidad. Entonces tenemos también esos actores, también esos niños, esas familias que llegan, que van por el sello de la biblioteca, van por un sello de que mi hijo estuvo en estas instalaciones. Entonces sí tenemos una diversidad de actores, de usuarios, de lectores, gente que llega a la biblioteca por primera vez, o llegan los hijos de los papás que habían ido hace tiempo, o sea, esas son las generaciones que tenemos. Es como una biblioteca, es como generacional, desde mi óptica.
¿Tú qué opinas, Verónica? Y sobre todo también todos esos actores que están dentro de la biblioteca activando justo la posibilidad del encuentro con el libro. Nosotros lo podemos ver en dos: la comunidad a la que servimos, la comunidad a la que estamos destinados, nuestra comunidad universitaria, nuestra comunidad extendida, serían todos nuestros alumnos de bachillerato. La UNAM tiene, recuerden, desde iniciación universitaria, que es secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrados, nuestra comunidad de investigadores, de docentes, de técnicos académicos, de personal administrativo. Aparte de todos nuestros alumnos de movilidad y de intercambio, bueno, esa es nuestra gran comunidad a la que estamos dirigidos. Y después todos los que intervenimos para que esa comunidad es multidisciplinaria. Tenemos ingenieros, informáticos, pedagogos, diseñadores, obviamente bibliotecólogos en su gran mayoría, pero todos con un perfil multidisciplinario que nos ayudan a servir a esa comunidad, desarrollar lo que mencionaba el compañero Jesús, ¿verdad? Sí. Lo que mencionaba Jesús, esa biblioteca digital, hacerla atractiva. Esos nuevos servicios, alguien nos tiene que difundir. O sea, yo puedo tener un servicio maravilloso, pero tenemos que darlo a conocer a la comunidad. La comunidad tiene que saber que yo presto esos servicios. Adquirimos una base de datos, entonces toda la campaña de difusión para que se conozca. O sea, todos los recursos que invertimos, tanto humanos, son esenciales para que los recursos económicos sean explotados por nuestra comunidad. Y en ese sentido, Josué, pues las bibliotecarias se adelantaron a la pandemia, ¿no? Las universidades, de alguna u otra manera, sin saberlo, ¿no? Sabiendo qué es lo que venía hacia adelante, se empieza a digitalizar y se empieza a construir estas bases de datos que nos permiten tener ya otra conectividad y otro contacto, un lenguaje, con estos nuevos perfiles, con ese nuevo ecosistema de estudiantes, ¿no? ¿Cómo desde antes? Porque sabemos que esto es mucho antes. No es que la pandemia de pronto emergió todo, ¿no? Yo creo que y agrego aquí, ¿no? Creo que las bibliotecas, insisto, como lo dije al principio, nos han ido marcando el paso a los editores porque tienen una escucha y una presencia de lector, usuario mucho más cotidiano, como pueden también ser las mismas librerías, ¿no? Y en este caso, pues nos van marcando también desde un sentido, un camino hacia el mundo de los repositorios y el contacto digital. Sí, como dice la doctora, las bibliotecas somos espacios donde recibimos a todo tipo de usuarios, de lectores, investigadores, etcétera, y eso nos da para entender las diferentes necesidades que puedan tener, que a veces ni siquiera todavía lo saben, pero nosotros ya lo estamos visualizando, ¿no? Y sí, realmente el trabajo de estos procesos de tecnologías, pues ya tienen décadas, ¿no? Pero la pandemia nos obligó a acelerar estos procesos. Y bueno, somos afortunadas de tener gente muy capaz en estas instituciones que nos permitieron, no, como decía hace un momento la doctora, no separarnos de nuestras comunidades, ¿no? Y responder de una forma eficiente ante las necesidades de información que surgieron, ante el desconocimiento también de parte de la comunidad, tanto de cómo primero de saber que existe y después de cómo utilizarlo, ¿no? Aquí en Xochimilco afortunadamente también tenemos un equipo interno de difusión donde trabajamos de una forma muy eficiente para llegar de una forma ágil y rápida a nuestras comunidades. De hecho, hace unos días leíamos un estudio que salió en una revista de la editorial Sage, donde hacen un comparativo, ¿no?, de diferentes universidades en México y de específicamente sus bibliotecas, de cómo respondieron ante la pandemia para solucionar las necesidades de información y de formación de su comunidad. Y pues, la biblioteca de la UAM Xochimilco está en unos buenos números, ¿no?, dentro de este grupo de bibliotecas. Y eso sí, nos da como esta respuesta de que el trabajo que se hizo de una forma adecuada. Lo pudimos haber hecho mejor, pero creo que ante la situación y ante la necesidad de en 2 meses dar una respuesta ya de completamente dar servicios digitales, creo que estuvo bastante
bastante bien. Y ahora, regresando, pues lleva un poco de análisis también, porque nosotros como tecnólogos, te puedo decir que estamos muy acostumbrados a trabajar a distancia, ¿no? Y no tenemos ningún problema, entre comillas, pero creemos que la parte social, la parte del contacto es fundamental. O sea, podremos tener todo ya en digital, todo en virtual, todo en realidad aumentada, pero eso jamás va a sustituir la parte de social, ¿no? Entonces es muy importante. Esencial. Justo por ahí iba yo a preguntarle aquí al joven, ¿no? Físico o digital es información. Porque está en el imaginario, ¿no? De la información igual a digitalizado, ¿no? Lo digital es nuestro futuro. Y te voy a decir un miedo desde el lugar que yo ocupo, ¿no? El libro físico ha trascendido, ¿no?, a lo largo de las décadas. Yo he perdido muchísima información por los cambios de software, de computadoras y de soportes digitales. Entonces, sí existe un miedo, así lo vamos a poner, ¿no? Claro. Sobre esto como gaseoso, como líquido, ¿no? Que finalmente, ok, sí, lo sientes, pero te secas, ¿no? Y finalmente la presencia de lo físico tiene una sensación para el ser humano de solidez, de estabilidad, ¿no? Tan fuerte como la biblioteca central de la UNAM, ¿no? Es decir, es esa sensación de sólido, ¿no? Sólido como este edificio, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, creo que entrando un poco en lo que mencionas, hacia lo físico, actualmente la comunidad se sigue orientando mucho al contenido físico, ¿no? Pero sí, digo, la pandemia, como dice Josué, fue un detonante como para ir agarrándole cariño a lo digital, tomándole ese cariño a lo digital para, pues no podía acceder al libro de manera física, pero pues lo tengo en digital, me tengo que acostumbrar, ¿no? Y en cuanto a lo que mencionas, que es como gaseoso, digo, sí, lo digital siempre tiene un riesgo, pero afortunadamente a estas alturas y todo el conocimiento que se ha desarrollado en las diferentes tecnologías, ya existen diferentes formatos o estructuras o infraestructuras que permiten perseverar la información a lo largo del tiempo. ¿Seguro? Sí, o sea, puede, digo, ya hay ciertos patrones o ciertos diseños que se deben de considerar al momento de desarrollar una tecnología para evitar justamente pérdida de la información, ¿no? Respaldos, estamos hablando actualmente ya de servicios en la nube, que al final de cuentas no dejan de ser áreas físicas, ¿no? O sea, no deja de ser hardware como tal, pero es hardware que ya tiene una implementación a nivel mundial por empresas pues que se dedican a eso, entonces tienen mucho cuidado en así como está la información en un solo sitio, en automático se replica en múltiples sitios, ¿no? Es como otra vez, está en la universidad, un profesor nos dejó leer un artículo que se llama Cómo destruir Internet, ¿no? Y hablaba que para destruir Internet pues había que dar de baja diferentes computadoras, vamos a llamarlo así, que están interconectadas en diferentes partes del mundo, entonces pues era casi imposible dar de baja o destruir Internet, ¿no? Y lo mismo pasa con la información. Actualmente ya existen muchas tecnologías que permiten salvaguardar o respaldar toda la información que se va generando día con día y que nos dan como esa seguridad de que esa información no la vamos a perder, siempre y cuando se tenga el cuidado y se tomen las decisiones correctas al momento de crear la información. Por eso la importancia de las bibliotecas, es decir, salvaguardar, sea en físico o digital, la responsabilidad de que esa información se mantenga vigente, no como en mi casa, ¿no? Donde cambias de computadora y pierdo algo porque no sé cómo trasladarlo o qué hacer, ¿no? Y las bibliotecas van a tener ese cuidado, al igual que con el libro físico, que no se humedezca, que no se queme, ¿no? Y precisamente, ¿no? Y creo que ahí debe de haber un sistema, ¿no? En la biblioteca central, ¿no? Para el resguardo, ¿no? Sí, tenemos la fortuna de contar con un laboratorio de conservación y preservación de libros y documentos. Entonces, para todo el sistema bibliotecario, pero también estamos desarrollando políticas de preservación digital. Lo que decía Jesús, o sea,
la integridad, que no está corrupta esta información y me permita leerla y entregarla a las generaciones futuras. Eso es importante en las bibliotecas, como dices, continuar. Es un continuo y hay que darlo. Las bibliotecas tenemos que hacerlo. Claro, es parte, ¿no?, de esas funciones, Araceli. ¿Ustedes cómo lo están manejando? Bueno, nosotros sí dependemos de otras instituciones que nos apoyen. No tenemos esos laboratorios prácticamente, sí tenemos un área de redes, sí tenemos un área de cómputo, o sea, sí existen dentro de la infraestructura de la institución, sí existen esas áreas y departamentos, pero tristemente no tienen conocimiento de lo que es la biblioteca, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros sí tenemos que salir y ver quién puede apoyarnos en la preservación y conservación de nuestros materiales documentales. ¿Qué hacemos para preservar? Pues la digitalización. Ahorita tenemos un proyecto que está en puerta. ¿Cómo vamos a preservar las tesis? El material documental, o sea, las investigaciones de casa. ¿Cómo las vamos a conservar? Ese es el proyecto que se tiene. Es un proyecto que se le está dando así como al alumnado que está ejerciendo de estas carreras, con el apoyo de personal ya que tiene esta experiencia, pero apenas estamos apenas pues en un proceso de vamos a iniciar. Y ahorita tenemos el problema de que en esta pandemia se quedaron las áreas de libros antiguos, se quedaron cerradas esas áreas y la humedad, el clima hizo de las suyas, ¿no? Entonces hay información que se está perdiendo. Nuestros libros de 1890 tienen ahorita el problema de moho, ¿no? Y eso es lo que estamos ahorita tratando de rescatar. Estamos buscando personal profesional para que nos ayude a conservar, a preservar esta información. Y bueno, pues ahí es donde nosotros sí sabemos que estamos carentes de ese tipo de servicio o ese tipo de proyectos. No contamos con ello, estamos todavía un poquito austeros. Sí, bueno, eso forma parte, ¿no?, de poco a poco cómo ir escuchando, ¿no?, el tránsito, y creo que las bibliotecas, vuelvo a insistir, son uno de los espacios que más se escucha el tránsito de muchas cosas, ¿no?, de quiénes son los usuarios, de cuáles son los textos, ¿no?, cuáles son esos contenidos. Y bueno, pues podríamos retomar un poco este asunto en relación al archivo histórico que en esta unidad se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, que también forma parte de nuestra historia y que tú estás a cargo de él. Cuéntanos. Exacto, sí. Bueno, el archivo histórico son diferentes documentos. Hay tanto documentos administrativos como informes de diferente índole que como tú bien lo dijiste, en conjunto pues describen la historia de la universidad. Y entrando un poquito, haciendo un complemento a lo que comentaba la maestra, el cuidado de esos documentos, mi colega Josué Laguna, que él fue el que estaba antes en el archivo histórico, tomó la decisión de digitalizar toda esa información. ¿Por qué? Porque obviamente el tiempo hace de las suyas, tomando un poco las palabras de la maestra. Entonces hay algunos documentos que todavía son legibles y hay algunos otros que no, las hojas ya se están, pues se están borrando. Sí se tiene el cuidado, pero afortunadamente fue una decisión muy asertiva lo que hizo mi colega y se sometió a un proyecto de digitalización. Entonces, la colección del archivo histórico está totalmente digitalizada. Ahorita en el proyecto en el que nos encontramos es en darle una estructura ya en un repositorio digital para que pueda ser consultada por la comunidad. Entrando un poquito en eso de la preservación de la información, creo que, y conectando lo digital, creo que aquí es importante, ¿no? A lo mejor hay documentos que sí requieren de ciertos cuidados para preservar su información, pero si tenemos ya estas herramientas y estas tecnologías, pues qué mejor que aprovecharlas para poder garantizar y preservar la información a través del tiempo, ¿no? Es que no es una cosa u otra, sino son las dos, ¿no? Es decir, hemos estado sumando tecnologías que nos permiten justo este tema, ¿no? Porque los incunables debe de ser un tema muy importante también en la UNAM, ¿no? También tenemos aquí nuestros incunables, ¿no? Sí, son temas muy importantes. Nosotros llamamos nuestros fondos antiguos. Son
no todo se puede digitalizar. Uno ve libros del siglo XVI, XVII y dice, ¿cómo están en mejores condiciones que los impresos hace 30 años? Entonces, obviamente la calidad del papel, del pergamino, de los materiales con que se trabajaron, pero como bien decía Araceli, las condiciones donde están albergados, ¿no? Las condiciones, la humedad, la temperatura, etcétera, hay que cuidar esos espacios. No todas las bibliotecas tenemos los espacios para albergarlos, pero sí hay que darles su limpieza, hoja por hoja, su revisión periódica, evitar que se peguen, que se contaminen, etcétera. Y lo que mencionaba Jesús, lo retomo un momento. Biblioteca Central recibe todas las tesis de los egresados de la universidad, es parte de su memoria. Entonces, imaginen cuántos años de memoria. Entonces, fue un momento en que era imposible conservar lo físico. ¿Qué se hizo? En su momento se adoptó la tecnología que era microfilmar. Obviamente pasamos a esa microfilmación, era insuficiente, entonces digitalizamos. Y la última etapa es, entrégame lo mejor digital, como bien dices, ya no me entregues el físico, ni me des el CD, mándamelo digital, ¿no? Y directamente el alumno lo sube y nosotros lo descargamos. Entonces, y estas integran el repositorio y con eso estamos preservando esa memoria de nuestros egresados. Y también lo hacemos con libro antiguo porque tenemos cerca de 4,000 libros digitalizados que están en acceso abierto. El repositorio. Es un concepto interesante, ¿no? ¿Cómo se fue construyendo a lo largo de estas últimas décadas este concepto del repositorio como una herramienta que suma, ¿no?, a la vida bibliotecaria? Justo eso, ¿no? Justo las necesidades de preservar la información y al mismo tiempo dar la certeza de que está disponible, ¿no?, para la comunidad. Eso fue lo que empezó a generar esta necesidad de encontrar una solución que fuera factible, que relativamente no fuera tan costosa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se microfilmaba, pues si se descomponía el equipo, ya no teníamos forma de acceder a esa información y además pues era algo costoso, ¿no? Y no todas las bibliotecas teníamos esa capacidad. Entonces, todo va de la mano con la tecnología, obviamente. Empieza a surgir soluciones de este tipo que a lo mejor las primeras pues no eran tan eficientes, pero esta parte es como muy linda y muy importante. Yo igual llegué a trabajar a la biblioteca de UAM Iztapalapa en el año de 2003. Ya voy a hacer 20 años trabajando en bibliotecas. No, yo no te digo desde cuándo estuve ahí, mejor no hablemos de fechas. Pero igual yo llegué a la biblioteca y dije, bueno, ¿yo qué hago aquí, no? Yo soy licenciado en computación, yo había trabajado un poco afuera de UAM, pero ya casi 20 años después sí te puedo decir que es algo muy lindo, que me ha tocado, ¿no? Soy afortunado, me siento una persona muy afortunada porque me tocó perfectamente esa transición de prácticamente todo era físico, ahora gran parte es digital, ¿no? Entonces estoy en esa transición y me tocó esta parte de tecnología, biblioteca, ¿no? Conocimiento, generación, formación, ahora competencias informacionales con los usuarias. Y el repositorio es eso, ¿no? Es el surgir de una solución tecnológica eficiente que nos permita tener los documentos en preservación. Nada es 100% seguro, pero digamos que en un 98%. y al mismo tiempo que sea consultable, ¿no? Porque decía también la doctora, ahora los chicos, igual aquí con nosotros, nosotras y nosotres, pueden subir ellos o ellas directamente sus trabajos, pero además al mismo tiempo muchas personas pueden consultarlo, ¿no? Antes no era así, antes era, si alguien tiene este material, llegaba alguien más y decía, espérate, hasta que termine, y luego a veces el otro se echaba un sueñito y así, ¿no? Y ahora no, ahora es muy fácil, ¿no?, que muchas personas al mismo tiempo tengan acceso a la información. Sí, justo ahí está el acceso, ¿no? Este acceso donde, bueno, que independientemente de que los alumnos puedan subir su información, pues antes estaba el fichero que nos llevaba a una clasificación para saber dónde estaba en la biblioteca y tenemos estas etiquetas que todavía nos permiten encontrar, ¿no? Bueno, yo no hace mucho consultábamos los ficheros, ¿no? Ahora luego vinieron los ficheros digitales, pero ahora está el hipertexto,
¿no? Estas etiquetas donde todavía el bibliotecario tiene que intervenir justo para que el otro usuario tenga contacto con esta información. ¿Cómo están abordando ustedes Sí, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es mostrarle al alumno que ese fichero que ellos conocieron impreso, ahora está dentro. ¿Sí? Ahora lo que el bibliotecario hizo fue capturar toda esa información, meterla, y esa máquina es una herramienta que lo que va a hacer es ayudarnos, facilitarnos la búsqueda de la información. Eso es lo que está haciendo ese catálogo ahora. Facilitamos, el alumno tiene que ir conociendo que estos medios de acceso a la información, antes buscábamos por autor, por título, por materia. Los programas están hechos, con sus operadores booleanos, están hechos para seguir buscando por autor y combinar con un título. O no me sé el título, bueno, voy a combinar autor con el tema, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, trabajar con el alumno que tenga conciencia de que en la biblioteca va a encontrar todo, que estos sistemas nos están ayudando, pero también nosotros tenemos que tener como la idea, la lógica de cómo vamos a buscar, porque muchas veces existe la información, pero ¿cómo vamos a accesar a ella? ¿Cuál es nuestra técnica para poder encontrar la información? Porque no es posible que en un mundo de 100,000 títulos me digas que no hay nada, ¿no? O sea, no, sí hay, pero hay que saberla buscar. Entonces, ahorita nuestra función de bibliotecario es ir metiendo a este alumno en esa formación del papel a lo impreso. No, de lo impreso a la tecnología. Eso es lo que estamos ahorita trabajando como bibliotecarios, aunque nuestros alumnos de bachillerato ya vienen medios revolucionados, ¿no? Ya traen toda esta información de cómo buscar, y a veces nosotros aprendemos de ellos. Pero hay generaciones, por ejemplo, de doctorado, de maestría, que ya son un poquito generaciones como de mi edad. A ellos yo siento que les puedo ayudar más, ¿no? Pero de todos modos, todos aprendemos, en una biblioteca todos aprendemos. Tú de mí, nueva generación, y yo de ti, ¿no? Esa es la forma como nosotros nos acercamos en cuanto a la búsqueda, bueno, el acceso y la búsqueda y recuperación de la información. Ahí también, bueno, pues estas relaciones, ¿no?, con el editor y con el autor empezaron desde hace, yo creo que un par de décadas o 3 décadas, ¿no?, a tener una mejor relación con el bibliotecario, porque hay veces que el bibliotecario recibía el libro sin una buena ficha, sin un buen entendimiento, y sobre todo ahora con tanta transdisciplina se complica mucho, ¿no?, la clasificación y la ubicación de los libros, ya sea en físico o en digital, ¿no? Sí, es correcto, Sofía. Y en el caso, por ejemplo, de la UNAM, está la Dirección General de Publicaciones, que es la que se encarga de toda la producción editorial de la universidad. Se ha desarrollado lo que se llama catalogación en la fuente, que estos libros ya salen al mercado editorial, a la venta al público, con una ficha bibliográfica, una ficha catalográfica que se desarrolló en la DGB-CDI. Entonces, esto facilita la catalogación, la clasificación, no solo para el sistema, sino para el resto de personas que van a adquirir la obra y para el resto de sistemas bibliotecarios. Esas relaciones que bien señalas son interesantísimas. Incluso la UNAM desarrolló lo que se llama la Filuni, que es la Feria del Libro de los Universitarios y las Universitarias, que es donde editoriales universitarias, tanto del país como del extranjero, acuden para que directamente los bibliotecarios tengan esa comunicación y se haga la selección y adquisición de títulos. Estos canales que a veces no estaban interrumpidos, ahora se han entrelazado y se está dando una sinergia muy interesante en beneficio de nuestras comunidades. Sí, precisamente, el bibliotecario es muy importante en nuestras ferias, en todas nuestras ferias de libro, por supuesto, la Filuni justo pues que acaba de pasar, ¿no? Pero todos los bibliotecarios que acuden hacen esta relación y esta vinculación con los autores, lo que hace que se vaya sensibilizando y se vaya, digamos, como decimos nosotros, envenenando un poco más, ¿no? Y de ahí, bueno, ustedes que reciben esta información,
con estas fichas catalográficas, porque creo que también ya se implementó aquí en la unidad, por lo menos en algunas instancias editoriales, que salga con esta ficha catalográfica que facilita, porque los editores nos quejábamos, ¿no? Es que no está puesto donde tiene que decir, decía economía agrícola, ¿no? Entonces lo ponían en economía cuando a lo mejor tendría que estar en agrícola, ¿no? Digo, por ponerlo en estos terrenos transdisciplinarios que son muy complejos y que han empujado a la clasificación también de las bibliotecas. ¿Ustedes cómo se fue desarrollando todo este asunto de la clasificación y el hipertexto, ¿no? Que nos permite el encuentro con estos libros, ¿no? Y con estos contenidos? Bueno, nosotros estamos en un proceso de transición, justamente en esa parte, porque sí nos hemos tardado un poco en eso, ¿no? Pero actualmente lo que otra vez la tecnología nos permite es ser este ente dentro de la unidad Xochimilco que apoya a la parte editorial para justamente entrar en el hipertexto, ¿no? Y en la parte tecnológica. Entonces, ahorita nosotros como biblioteca, y Jesús es quien se encarga de esa parte, y él lo puede extender un poquito, nosotros apoyamos técnicamente a las editoriales de la unidad, principalmente en la parte de revista. Nosotros llevamos todo el control técnico. Y entonces, a partir de eso, para ellos es más fácil y para nosotros también, porque esos datos que ellos están asentando sirven tanto para ellos como para nosotros, y nosotros también tenemos la oportunidad de curar esos datos cuando hay algún error, justo para cuando va a la transición hacia la consulta ya no lleven este tipo de errores, ¿no? Pero yo creo que Jesús podría explicar un poco justamente más. como dice, gracias amigo, como dice Josué, estamos como en ese proceso, ¿no? de crear el caminito entre las diferentes instancias editoriales de la unidad Xochimilco y que empiecen a tener mayor relación con biblioteca, una relación más directa, porque eso es importante, lo que comenta la doctora, que debe de existir una catalogación previa o ese hipertexto, que también se le conoce como metadatos. Esos metadatos deben de venir desde la fuente. Entonces debemos de crear el proceso de que solamente se haga un registro, un solo registro de los metadatos básicos, vamos a llamarlo así. ¿Para qué? Para que a partir de ese registro se pueda extender a las diferentes áreas, tanto a biblioteca como librería, catálogo al público que está en la página principal de la unidad. O sea, se puede hacer una red tremenda de información. Obviamente cada ente va a ir enriqueciendo esos metadatos, ¿no? Llega aquí al área de desarrollo el desarrollo bibliográfico, y ya el desarrollo de bibliográfico pues va a tener una precatalogación. Obviamente ellos tienen que hacer su trabajo para enriquecer esos metadatos y tenga una mejor recuperación ese elemento. Pero ya se tiene ahí mayor cuidado en cuanto a que las autoridades o autores, los nombres sean homogéneos, ¿no? Todos se escriban de una misma forma, porque también actualmente en lo tecnológico tenemos ese problema y lo hemos notado, ¿no? Que a lo mejor un autor se asentó sin un apellido, ¿no? Y en otro lado con 2 apellidos. Entonces, con siglas. Exacto. Entonces también eso es un poco del proceso que estamos tratando de proponer entre las diferentes instancias editoriales. Y entrando un poco a lo que comentaba de las revistas, nosotros ya somos los encargados técnicamente de administrar los sitios digitales de las revistas de la unidad Xochimilco, y hemos estado trabajando con cada uno de ellos para enseñarles cómo poder ir a sentar ahí su información digital. Es todo un solo registro, en automático se distribuye a los diferentes entes, como es el repositorio institucional de la unidad Xochimilco. Y en medio de estos procesos metemos esta cura de metadatos para hacer una segunda revisión y hacer el completado de algunos metadatos que detectemos nosotros. Pues sí, bueno, pues vamos cerrando esta charla, que creo que a lo mejor hay muchas otras cosas que pudiéramos hablar, pero me parece como muy importante que quede la sensación de que la biblioteca siempre está en movimiento, es algo que siempre tenemos algún pendiente hacia adelante. Lo más importante es construir una comunidad alrededor de la vida bibliotecaria, porque al final de cuentas es lo más histórico que puede haber, y las universidades cumplimos con eso.
ustedes, digamos, en este proceso de movimiento, pues escucho, ¿no?, que tienen pues muchas otras cosas que seguir haciendo. La UNAM, a pesar de toda su historia, sigue y seguirá afortunadamente también teniendo pendientes, ¿no? Y estoy segura, ¿no?, de que todos nosotros, la UAM, la UIC, ¿no?, está en este mundo con sus capacidades, con respuesta a su propia comunidad y con sus propios recursos. Y creo que ahí es donde, aunque parece que falta, qué bueno, porque eso le da vida, ¿no? Entonces, bueno, pues te doy la palabra para que vayamos cerrando este conversatorio. Bien, pues yo siempre he dicho que una biblioteca tiene vida, una biblioteca es dinámica, no es estática, siempre vamos a estar en función de una sociedad, de esa sociedad del conocimiento, de esa sociedad de la información. Nosotros vamos a estar siempre tratando ¿cuál sería la palabra? Tratando de dar soporte a esas necesidades de información. Desde un niño de primaria hasta un investigador, para todos ellos está la biblioteca. Por eso existen diferentes tipos de biblioteca. Y no sé si me permitan cerrar con esto, una biblioteca es transversal en todo lo que es la formación académica de nuestra población estudiantil. Esa es mi óptica. Sí, yo creo que las bibliotecas en general son un elemento fundamental, no solo dentro de una institución como las nuestras, o las instituciones universitarias, sino en la parte cultural, ¿no? Como decía la doctora, ellos reciben niñas, niños y los forman, ¿no? Los forman desde esas edades, y creo que eso es muy importante. Las bibliotecas nunca van a perder el movimiento, pero sí van a cambiar sus formas de moverse, ¿no? Y va a llegar un momento en el que tal vez lo físico sea lo mucho menos, pero los espacios siempre deben de estar, los espacios físicos, no solo los digitales, porque los espacios físicos, como hace un momento lo decías, eso te da certeza. Y nosotros o nosotras como parte de las bibliotecas, creo que ya no vamos a ser esas personas que vamos a llegar y te vamos a decir tienes que hacer esto o aquello, no. Lo que tenemos que hacer es las competencias informacionales de las personas, ¿no? Esto que decían, ¿cómo evito que pierda mi información? Yo debo de ser capaz de saber cómo hacerlo, pero siempre van a ser necesarias las bibliotecas alrededor de estas personas, y también obviamente en este ente cultural, ¿no?, donde aquí nacen o se diversifican las diferentes actividades, las formas de pensar. Es un espacio donde siempre van a encontrar esa tranquilidad y ese conocimiento para ir más allá, ¿no? Entonces yo así veo a las bibliotecas en esa manera. Sí, yo te diría, más que va a ser una cosa u otra, yo creo que la biblioteca siempre va sumando. Esa sería para mí, digamos, esa sensación. Y creo que por ahí faltó hablar, ¿no?, de la importancia de las relaciones interbibliotecarias, ¿no?, de las asociaciones, de conocerse uno a otro para ir entendiendo los diferentes perfiles, ¿no? Hoy tuvimos la fortuna de escuchar diferentes perfiles bibliotecarios con preparaciones distintas, y eso es lo que también hace muy rico, ¿no?, la vida universitaria, que finalmente pues te va, a ti como joven, te va también nutriendo y creciendo, ¿no?, en el mundo del libro, de los contenidos, de la información y de la vinculación. Sí, justamente creo yo, como yo veo a la biblioteca, es, como decía la maestra, ¿no?, es un ente transversal o es un pilar muy importante dentro de esta famosa sociedad del conocimiento, ¿no?, porque en una biblioteca se adquiere conocimiento, pero también se intercambian ideas, como decía Josué, se enriquecen, se estructuran nuevos pensamientos, aprendes nuevas cosas, y eso te ayuda a que poco a poco vayas generando, no sé, a lo mejor propuestas de cómo se maneja la información, de cómo se puede distribuir, o cómo se puede generar un proceso con mayor agilidad, esa interacción del usuario con los diferentes sistemas tecnológicos,
¿cómo puedes hacer la forma de que sea lo más fácil o entendible por ellos, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de muchas necesidades que detectas o aprendes, y tú puedes proponer cómo solucionarlas gracias a todo el conocimiento que has adquirido al pertenecer a una biblioteca, ¿no? Entonces creo que a grandes rasgos eso es la biblioteca, y como lo dice Sofía, las bibliotecas, yo siento igual, complementando un poco lo que han dicho, no van a dejar de ser útiles, siempre van a estar evolucionando conforme a las necesidades que se van presentando de la sociedad. Sí, redes, vinculaciones, nodos, cada libro es un contacto con no solamente con todos los actores que permitieron que ese libro estuviera ahí, con todos esos lectores, con todos esos espacios que van conectando un libro con el otro, su ubicación, su pertenencia a un lugar, ¿no? Es parte de lo interesante, ¿no, Verónica? Muy interesante. Como ya mencionaron los compañeros, la biblioteca es un organismo vivo, eso es un ente vivo que está en constante cambio y adaptación para responder mejor a su comunidad. Y como bien dices, o sea, como decía Jesús, escuchamos, leemos las voces de los otros para después tener nuestra propia voz, tener algo que decir. Ese espacio de socialización en la biblioteca no se ha perdido, no solo físico, sino el espacio digital, ahora híbrido, como le llamamos, ¿no? La biblioteca tiene que dar ese espacio, ese lugar para la convivencia, para la conversación y para la creación. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por estar en este espacio que para nosotros es muy importante y de la cual pues ustedes también pertenecen, que aunque no tengamos todo este contacto cotidiano, sabemos que pertenecemos a estos espacios por nuestras vinculaciones, y creo que poner hoy por hoy, ¿no?, una reflexión sobre cómo estamos, qué ha pasado y hacia dónde vamos, ese hacia dónde vamos todavía siempre es incierto, cosa que genera una cosquillita positiva hacia adelante, pero sabemos que las bibliotecas no son estáticas, están en movimiento y están vivas. Yo creo que esas 3 cosas que tenemos que dejar asentado el día de hoy. Pues muchísimas gracias a los 4. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias.